parla ja estem allí. Punto. Ja està. Ja. Som una frase en millor passat. I les relacions en Nàpols, que han sigut molt riques, que han sigut importants des del punt de vista cultural i econòmic, han passat desapercebudes. Molt bé, doncs Massimiliano Elbe és el president de l'Acadèmia Napolitana i és una entitat que està treballant en tot el món per la llengua napolitana. I vull agrair especialment que des que coneix el tema de la llengua valenciana, allà on va i Massimiliano treballa i es coneix el món, parla del cas valencià i de l'assistència de la llengua valenciana. És un tema que vull agrair. Bé, crec que, com he dit, ha vingut a sentir la llei, d'acord? I per tant, no m'estendré més. Sense més, Massimiliano, com digues. Soc el presidente de l'Acadèmia Napolitana, bon dia per la vesprada. Moltes gràcies a tots vostres. Y me perdono por mi pésimo valenciano, pero quiero decir que agradecerle mucho por esa ocasión. Y se lo voy a repetir, este agradecimiento en mi lengua materna, padre, que no es el italiano, sino es el napolitano, que es la lengua materna de la ciudad de Nápoles y también de la región de la Campania, también de lo que una vez era, obviamente en sus versiones diatónicas, era el reino de Nápoles, sin obviamente considerar la Sicilia que tiene propiamente su lengua. Su corrispondente dell'Accademia Napolitana, e lo voglio ringraziare tutto quanto per questa grande occasione che mi ha stato facendo un gran honor. Este sí, le agradezco mucho porque me han dado un gran honor para estar acá. Bueno, lo que primariamente tengo que decir es que acá he puesto una imagen que me parece bastante sintética de lo que es Nápoles desde el punto de vista sea arquitectónico que como paisaje. Nápoles está considerada, el centro histórico de Nápoles es el centro histórico más grande de Europa. Y de hecho está considerada, está reconocida por la UNESCO un bien cultural de la humanidad. Esto se encuentra en la ciudad de Nápoles y Nápoles, ciudad patrimonio mundial de la humanidad. ¿Qué significa? Significa que, y por qué está reconocido este centro histórico de Nápoles y por qué la ICOMOS, que es la organización que se ocupa por la UNESCO de proporcionar, decimos, estos bienes culturales. La UNESCO misma ha declarado que la civilización de Nápoles, la centralidad de Nápoles, ha influenciado no solo toda Europa, pero también, como dice expresamente, su influencia se extiende más allá de Europa misma. Ahora, lo que tenemos que considerar es eso. La UNESCO, aparte de declarar el centro histórico de la ciudad de Nápoles, es decir, todo lo que está adentro, que tiene 3000 años de historia, incluso la artesanía, la arquitectura, los hablantes, porque es allá propiamente y mayormente que se habla la lengua materna napolitana, dice otra cosa. Dice otra cosa. La UNESCO declara el napolitano, espero que obviamente eso es en inglés porque está traído por la UNESCO. La UNESCO dice Neapolitan vitality vulnerable, es decir, que reconoce el napolitano como una lengua que está en riesgo, aunque sea hablada en los que eran las regiones del antiguo estado del reino de las dos Sicilias, es decir, Campania, Italia, Brussi, Molise, Norte Calabria, Apulia, Lazio,
Lazio, Marche, del Salto del Lazio, Marche, etc. La UNESCO ha codificato, ha dato un código, que es esto, a la lengua napolitana. Es el ISO 63939, es el código por la UNESCO que declara el napolitano no un dialecto del italiano, porque no tiene nada que ver con el italiano, nada, sino comparte una común origen del latino vulgar y no clásico. Y veremos después. Pero que lo que pasa es que en Italia este Napolitan language, lengua napolitana, no se enseña porque está considerado en una forma muy degradada, es decir, está considerado que los napolitanos hablantes son considerados en Italia en dos maneras. Para empezar, la manera más, decimos, positiva, entre comillas, están considerados como simpáticos, ridículos, ignorantes, analfabetas. Simpáticos, pero ignorantes. Y eso es lo más suave. No sé si la segunda manera es la representación lingüística, cultural, social, económica de lo que habla la lengua napolitana y de la ciudad de Nápoles, que aún está considerada como la capital del sur, propiamente en una versión mafiosa, criminal. Y eso es. Es decir, quien habla napolitano en Italia es considerado en la versión más suave, ridículo o simpático analfabeta, para decir, una especie de payaso, payasito simpático, pero payasito ignorante, o de otra forma, y eso tenemos que decir muchas gracias, entre comillas, a toda una serie de cuentos cinematográficos o de novelas, entre comillas, en una manera, es decir, una manera criminal. Si yo hablo en Italia napolitano, soy o un ignorante analfabeta, aunque simpático, me hace reír este napolitano, o un criminal, porque esa es la representación. La lengua de la taberna, la lengua de la mafia. Aunque nosotros tenemos 3000 años de civilización por las cuales la UNESCO nos ha reconocido como una cultura que ha influenciado Europa y todo el mundo. Ya basta, les invito a pensar a la canción napolitana. ¿Quién que no ha cantado una vez entre los grandes tenores, por ejemplo, Usolomino, o Tornasubir, o Vidas de otros, o Sultana Enamorada? Ahora, por eso es una situación muy degradada. Y yo empecé a enseñarla a través de un método, didáctico de nivel europeo, que sigue lo que nos dice la Unión Europea, lo que sirve para enseñar las lenguas, los idiomas, las lenguas, el francés, el inglés, etc., el italiano. Acá vemos un gran hombre que a lo cual yo tengo siempre que agradecer. Desafortunadamente falleció demasiado temprano, pero yo le comenté a su familia cuando estuvo en Francia, cuando falleció el profesor Carlo Iandolo, y por favor, si es posible, un aplauso para el profesor Carlo Iandolo. Muchas gracias de corazón. En una de las cuentas, un filólogo, uno de los maestros de lengua napolitana, que me permitió de realizar este método. Yo sigo estudiando los libros del profesor Carlo Iandolo.
es el doctor Raffaele Bracale, y también les pido un aplauso porque merece este señor. Gracias, muchas gracias. Lo cual, solo le digo, está fuera de las entre comillas, académicas, universitarias, no está considerado por nada. Pero este señor estudia el napolitano desde cuando tenía 7 años y ahora tiene más de 75 años. El doctor Raffaele Bracale. Y esa es otra fuente de mis estudios. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo que no está considerado por el sistema, entre comillas, académicos napolitanos? ¿Por qué? Porque en Italia el tema del napolitano es solo un tema que, un caso de estudio. Se tiene que estudiar, como sabes, cuando ustedes estudian el antiguo Egipto, ¿se dice Egipto? Un caso isolado, un caso histórico, pero que no se enseñe en las escuelas, porque el sistema italiano, cultural, incluso lo napolitano, porque vive dentro de un sistema de tipo, no solo desafortunadamente cultural, colonial, no quiere que los niños napolitanos sepan escribir bien en napolitano. Porque lo que pasa es, nosotros tenemos una lengua materna, los niños napolitanos automáticamente empiezan a hablar su propia lengua materna, como yo. Lo que pasa es que el sistema nacional educativo de instrucción italiana no permite que se enseñe la correcta grafía del napolitano. Y aún más, ¿por qué? Porque si uno habla en napolitano, que ahora se lo sabes escribir, está considerado, el viejo está considerado de una manera totalmente degradada, es decir, basura social. Y acá empezamos, gracias a la cooperación también de los amigos del instituto, mi amigo Javier Navarro, yo lo agradezco igualmente a ustedes y al señor Megana, a todo el instituto. Pensamos que era el momento de respaldarnos recíprocamente, si está bien dicho, entre los valencianos y los napolitanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Valencia con Nápoles? Se diría en napolitano de nacer, es decir, tiene mucha que ver. Es un artículo de la cultura valenciana donde yo me permití de confirmar, me dice Massimiliano Verde, el valenciano, me perdono mi acento, el valenciano según sus menos estudios es una lengua independiente del catalán. Y eso yo empecé a aprenderlo yo mismo, porque lo que pasa a lo exterior, respecto de España, hay un poquito el mito de Barcelona del catalanismo como algo que se ponga como independiente de un sistema colonial. Eso pasa dentro, esa idea pasa en Italia. Eso es otro artículo que el señor Javier Navarro fue muy gentil a realizar, donde se habla libertad por la lengua napolitana y refiriéndose al trabajo que yo estoy haciendo conjuntamente con los amigos valencianos. Esperamos que se caiga. Bueno, ¿por qué empezamos esta cooperación? Eso es un artículo de la prensa napolitana donde se habla Nápoles, es decir, ¿qué es Nápoles? Nápoles, ¿qué es? Nace el curso de lengua, es decir, el primer curso de lengua de nivel europeo de lengua y cultura napolitana que yo realicé en Nápoles, que ha producido un certificado de competencia lingüística de nivel europeo. Bueno, le decía,
Empezamos, estos son otros artículos de la presentación de este curso. Otros artículos, eso es una emisión radiofónica. El napolitano, bien de la humanidad, es decir, ese es un artículo de la prensa de los Estados Unidos, porque este proyecto que yo estoy proponiendo con el instituto tiene un tamaño internacional. Porque yo considero que la única manera más, diría, decisiva para resistir, como dice mi amiga Anabel, para resistir, yo considero que sea una sensibilización internacional sobre nuestras situaciones, tanto culturales, tanto sociales. Y después les diría por qué la situación social de Nápoles tiene que ver con la ley. Eso es, para mí, un gran documento y es un honor, es decir, en la carta del doctor Ferran, para dar el saludo, para reconocer la carta que tú enviaste en ocasión de la presentación de la Academia Napolitana. Eso para mí es muy importante y este documento, se puede decir, siempre como digo al amigo Ferran, está viajando conmigo, porque en este proyecto internacional de difusión de nuestra situación lingüística, cultural y social napolitana, yo estoy trayendo conmigo también la situación, publicitando la real situación de la lengua y de la cultura valenciana. Porque en el mundo, desafortunadamente, que lo sepan, desgraciadamente, se cuenta el mito de Barcelona, de Cataluña, como se llaman, como defensores de los derechos humanos. ¿Yo qué hago? A través de la diáspora napolitana, tenemos más napolitanos en San Paulo de Brasil que en Nápoles, o en Río de Janeiro que en Nápoles, o en Sydney, en Australia.